Sí, buenas noches a todos los youtubers que han venido el día de hoy a ver esta exposición de filatelia, esta charla de filatelia una vez más en su oficina, el canal oficial de la filatelia latinoamericana, transmitiendo como siempre todos los días 8 en punto hora de Lima. Esta vez vamos a ver un poquito de las emisiones American Banknote del Ecuador. ¿Qué son las emisiones American Banknote del Ecuador? Son unas estampillas emitidas, hechas en los Estados Unidos, fabricadas en los Estados Unidos y emitidas aquí en el Ecuador, país de Sudamérica del Océano Pacífico. Vamos a ver 4 emisiones de 1881 a 1909. El día de hoy, octubre 18 del 2020, agradecemos una vez más a Henry Márquez por su presencia todos los días en este tema de la oficina. Agradecemos a Alfonso Molina, presidente de mi oficina, también por darnos eh, acogernos en su canal todos los días, 8 de la noche, hora de Lima. Y más que nada, un abrazo fraterno a todos los filatelistas latinoamericanos que nos reunimos todos los días para pasar este tiempo difícil, este tiempo delicado, porque está atravesando el planeta estos momentos. Como siempre, quisiera yo también agradecer a mi alma mater, que es la Asociación Filatélica Ecuatoriana, al Club Filatélico Guayaquil, también a la Federación Interamericana de Filatelia y a la FIP, a la Federación Internacional de Filatelia, que son 4 instituciones culturales que con su trabajo han logrado unirnos y han logrado extender el conocimiento que todos los días lo pasamos aquí en este YouTube, en la cadena de la oficina. Para arrancar el tema de Ecuador, hacemos un poquito un recorrido de las conferencias que se han dado hasta el día de hoy. Esta es la 12ª conferencia en mi oficina. Arrancamos en abril 23 ya con algo de los sellos clásicos, cancelaciones de Ecuador, el mes de abril. Pasamos en el mes de mayo a ver algo de lo que es la historia postal, sellos profesionales, sellos emergentes, todo lo que son bisectados, todo lo que son los sellos fiscales que también fueron usados en carta. Y pasamos a ver la segunda emisión también en junio, emisión de escudos hechos en Francia. Hicimos un toque de los errores en la filatelia circular para extendernos un poquito más a lo que es Latinoamérica, América y también quizás algo del mundo, hacer una conferencia sobre los errores. Esto fue ya en junio. Y tuvimos un descanso terminando junio con Ciber Ecuador hasta septiembre, donde hablamos de la primera serie conmemorativa de Liberal en Óvalo. Últimamente hemos hablado lo que es octubre, de lo que es la línea F, y finalmente vamos ahora a tocar el tema de la American Banknote, haciendo un recorrido de lo que es las distintas series emitidas en el Ecuador, los distintos sobres salidos desde el Ecuador con comunicaciones hacia el mundo, hacia América, hacia Europa, y nos queda por recorrer todavía un camino de alrededor de 6, 8 conferencias más, para rematar fin de año con una conferencia interesante, un poco más general sobre el tema de cómo montar una colección tradicional. Este es básicamente el recorrido que hemos hecho en lo que son las conferencias de mi oficina, en este canal de YouTube, que les invitamos a los televidentes a suscribirse y a aplastar la campanita de me gusta. Tenemos el día de hoy, como les mencioné, la American Banknote Company. ¿Qué es la American Banknote Company? Esta es una compañía estadounidense básicamente de billetes. Hasta el día de hoy existe en la ciudad de Nueva York, está encargada de realizar divisas, sellos postales, certificados, producir eso, fabricar eso para determinados operadores financieros de Brasil, Argentina, Australia, Francia y los Estados Unidos. Es una de las más grandes en esta rama. Elabora no solamente billetes, sino también pasaportes, certificados de nacimiento, certificados de regalo, cheques y algún otro tipo de certificados públicos. Básicamente una importante imprenta en lo que es los Estados Unidos, lo que es Brasil, Argentina, Australia, Francia, hasta el día de hoy. El objetivo de la charla del día de hoy va a ser contarles una pequeña historia de esta American Banknote Company y darle unos pocos detalles, sin entrar muy profundamente, de las 4 primeras series del Ecuador, de 1881 a 1909. La ABNC, como se llama esta compañía, fue fundada en Nueva York en el año de 1795. El nombre inicial fue el de Murray Draper Feynman and Company y tuvo una participación importante del señor Robert Scott, el primer grabador oficial de los Estados Unidos. Este señor desarrolló una imprenta destinada a papeles de seguridad, básicamente al principio. Se dedicó a imprimir bonos, certificados y papel moneda para muchísimos bancos repartidos en el territorio estadounidense. Y luego empezaron a incursionar en el tema de impresiones de sellos postales para el gobierno de los Estados Unidos.
sobre todo en 1847 y 1894. Fueron los precursores de muchísimas estampillas de Estados Unidos, estampillas muy importantes, estampillas muy bonitas, estampillas muy raras. Tuvimos la suerte nosotros de participar de la producción de ellos posteriormente. En 1857 hubo un problema en los Estados Unidos sobre, sobre temas de impresión. 7 de los principales impresores de seguridad de Estados Unidos se fusionaron para formar la American Banknote Company en abril de 1858. Ellos empezaron a imprimir papel moneda para el gobierno de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión, como ya hemos visto, es una guerra que tuvo lugar dentro de los Estados Unidos, con los estados del sur más que nada, por tema de la esclavitud. Y básicamente, cuando llegó el régimen de Lincoln, Abraham Lincoln, en 1861, este implementó un Bureau of Engraving and Printing como imprenta oficial del gobierno en 1862 para quitarle así al American Banknote la impresión de los billetes de los Estados Unidos, quitándolos de manera tácita la impresión para tomarla bajo control estatal. Básicamente, para no quebrar la American Banknote Company, entonces buscó mercados en el extranjero para poder subsistir. Y esto le trajo gran éxito a la compañía. Básicamente, desde el año 1900 empezó a prestar servicios de impresión de lo que sabían hacer, que eran billetes, bonos y más que nada sellos postales, nada más y nada menos que 48 países del mundo. En 1891, la American Banknote Company empezó a producir un nuevo tipo de documento, que es el cheque de viajero. Los cheques de viajero de American Express eran producidos por la American Banknote Company o los Traveler's Checks, como se llaman. Al día de hoy, 18 de octubre del 2020, esta empresa continúa produciendo documentos oficiales y de seguridad para numerosos países y para numerosas empresas privadas. Es básicamente una pequeña historia del tema de qué es, cuáles fueron sus devenires, cuáles fueron sus inicios de la American Banknote Company, en dónde se inició, continúa hasta el momento, no continúa hasta el momento. Ahí a la derecha podemos ver en Nueva York una de las oficinas importantes. Esta ya está actualmente cerrada, pero en los años 90 fue un edificio muy importante todavía del American Banknote. Hemos hecho una pequeña reseña de lo que básicamente hacía esta compañía anteriormente y lo que esta compañía hace el día de hoy, la importancia que tuvo no solo para el Ecuador, sino para algunos países en lo que es la producción de estampillas, más que nada para el mismo país de los Estados Unidos de Norteamérica en sus inicios. Dentro de lo que es los folders, los files, la documentación, los archivos, de todos lo que se produjo, la producción, todos los niveles de fabricación, es importante saber que esta compañía ha conservado intacto muchos sus temas de trabajo con los países latinoamericanos, con los países del mundo, y en base a eso hay la posibilidad de investigar un poquito más a fondo cuánto realmente produjo, para cuál país, en qué términos, un poquito los nombres de los contratistas, un poquito los números, un poquito los costos, ir a ver la historia que por suerte ha quedado guardada en algún lado. A diferencia de otros productores, casas impresoras de estampillas, que no hemos tenido la oportunidad de tener a fondo conocimiento de esta manera como el de la American Banknote Company. Existe una serie de volúmenes de esto que está en el Museo del American Finance en Nueva York. Este museo actualmente por el problema mundial de la pandemia está cerrado, está buscando una nueva localización, pero básicamente en lo que respecta a Ecuador, supimos que existen los files originales guardados y una copia de todos estos files fue ofrecida en una subasta inclusive por Jorge Alevizos en su subasta 123 en noviembre 4 de 2003, una copia bastante grande, bastante importante de prácticamente todos los volúmenes de la correspondencia de la producción de sellos, de lo que respecta a 1880, 1909, que es justamente lo que nos atañe el día de hoy. Este tipo de información sobre el Museo del American Finance de Nueva York y sobre la cantidad de documentación que esconde atrás de esto, lo sabemos, lo conocemos por una cortesía de nuestro colega filatelista americano, Ross Stoll, que ha tenido la deferencia de enviarnos por mail una copia de la primera página de lo que respecta a los temas de Ecuador, que está a su mano derecha, lo que vamos a ir analizando poco a poco a medida que avanza la charla. Esta es la hoja que corresponde a Ecuador en los files de correspondencia de la American Banknote Company en sus files internos.
está asignada con el número 280 y tiene la fecha del 2 de diciembre de 1886. Como vemos, como vimos en el título anterior, vamos a arrancar con la primera serie de 1883, pero básicamente el 1881, perdón, pero básicamente el file que amerita aquí la foto es de 1886, o sea, esto está correspondiendo a la segunda serie que vamos a ver el día de hoy. Vemos en el encabezado la fecha 2 de diciembre de 1886, cortesía del libro Tomadas las fotos por Rose Anton. En otra parte de lo que es esta página vemos que de Republic of Ecuador y más que nada lo importante e interesante saber es que no ponen el nombre de Quito, sino ponen el nombre de Guayaquil como principal nombre de ciudad arriba. Quizás sea porque esto se enviaba por buque y tenía que entrar por el puerto de Guayaquil, que era el puerto y es hasta ahora el puerto más importante de nuestro país. Entonces, le daba más importancia a Guayaquil que Quito, quizás por el ingreso de los sellos. Es por eso que podría ser una explicación que se me ocurre, no es nada oficial, pero se me ocurre que es por eso que han puesto debajo de República of Ecuador la palabra Guayaquil. Y Post Office Apartment. Probablemente Guayaquil era la oficina postal departamental de Guayaquil, era el sitio en donde recibían los buques con todo el legajo de estampillas del American Banknotes. Por eso que consta como Guayaquil y no como Quito, a pesar de que Quito era la capital y es la capital hasta el día de hoy. Una parte interesante que Rostol nos recomendó el día de hoy apreciar y, por decirlo así, subrayar, es en la parte derecha de superior, donde está esa letra B. Esa letra B quiere decir billed, es decir, facturado. Facturado el febrero 28. O sea, esa es la facturación interna de ellos hacia nuestro país. Tenemos más abajo, recorriendo esto, nos habla, ya empieza a hablar un poco del grabado, engrave y plate. Está hablando de 200 estampillas de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos y puesto Unión Postale Universelle. Para que ustedes se fijen, eso no está ni en inglés ni en español, sino en francés. Unión Postale Universelle, en la parte derecha es lo que se acentúa como debe ir en las estampillas que vamos a ver a continuación. Y básicamente habla luego de la estampilla de 80 centavos, que es el valor más alto de esta segunda serie, que vamos a ver con posterioridad, y nos habla de que el plate tendrá que ser de 100 estampillas diferenciales anteriores, que nos marca 200 sellos para cada uno de los valores. Interesante parte de mano derecha, todo a mano izquierda está escrito en negro, a mano derecha todo está escrito en rojo, que solicitan se adjunte el recibo de D.L. Ruiz. D.L. Ruiz es Domingo L. Ruiz, que es la persona que representaba al American Banknote acá en el Ecuador. Entonces, justamente abajo también se menciona que 4 especímenes de cada uno de los sellos se están enviando a Mr. Domingo L. Ruiz. Y otro sitio importante de la página que para muchos es un sencillo borrador, pero para nuestra historia filatélica es sumamente importante, es en donde mencionan el contrato. El contrato está asignado para noviembre 29 y firmado supuestamente por el agente Domingo L. Ruiz. Este contrato no lo he encontrado yo, no sé si alguien de los filatelistas colegas lo ha encontrado. Hasta el momento, bueno, a mí me parece que no se ha podido encontrar este contrato. No sé si se lo ha buscado o no se lo ha buscado, pero dentro de las averiguaciones que he hecho para esta charla, el contrato con la American Banknote original, firmado como está aquí en noviembre 29, entre Domingo L. Ruiz, agente de la American Banknote del gobierno ecuatoriano, no lo he visto todavía. Eso es básicamente la parte superior. En la parte inferior ya podemos ver algo más de otra solicitud sobre 200 sellos en verde, 200 de 1 centavo, 200 sellos en rojo de 2 centavos y 200 sellos en azul de 5 centavos para rematar con 100 sellos de 80 centavos que salieron al final en verde. Hablan de 200, 200, 200 y 100. Me imagino que esto se refiere a las plates, o sea, las planas o planchas u hojas, como le llamamos en distintos países de Latinoamérica. Justamente manda a imprimir 5,000 unidades de cada uno de estos papeles, me parece. Y el papel, ¿de qué manera debe ser el papel? Perforado, ¿cómo tiene que ser perforado? Y habla de 31,000 sheets, ¿no? 31,000 finalmente ejemplares de 31,000 hojas de toda esta orden. Y a la derecha, en lo que son libras esterlinas,
me parece, y cantidad de cajas. El costo del contrato viene siendo en 381, el costo de los sellos, la impresión de sellos, el costo del empaque, que son 4 cajas, y con un marcaje total de 381. Interesante el por qué facturaba, me parece que en libras esterlinas no sé eso, el por qué es, pero me parece interesante. Saliendo un poquito de este tema, de lo que es lo que encontró Rostol en aquel museo, vamos ya entrando un poco en materia local. En materia local, lo que le interesa mucho al coleccionista de historia postal, al coleccionista de cartas, al coleccionista de este tipo de información, hemos analizado y existe, ahora se puede decir que alguna poco de información ya un poco más sólida que antes en relación a las tarifas. Hay un main sheet el número 93 que es escrito por Brian Moorhouse, en donde él someramente menciona las tarifas para cartas menores de 15 gramos, como 10 centavos, menciona tarifas de postales, 2 centavos, 1891, y así sucesivamente mantiene los precios para 1904, adjuntando ya el printer matter hasta un máximo de 50 gramos de 2 centavos, el registrado en 10 centavos y el aviso de recepción en 5 centavos. Esto básicamente porque Ecuador ya en este momento pertenecía a la UPO, había entrado en 1880, 1891, 1904, 1907, las 3 series que vamos a ver hoy día, básicamente se tenían que haber movido de acuerdo a estos precios publicados en main sheet de Brian Moorhouse. Tenemos algunas notas en donde nos menciona una especie de excepciones. Nos menciona abajo la convertibilidad del Ecuador, que ahora tenía un sistema decimal nuevo, que los centavos eran un centavo americano, pero eran equivalentes a 5 centavos franceses, y básicamente hasta el año 1948 era lo que se había acordado. Eh, Hay algún par de excepciones ahí en donde nos explican que las tablas hasta el 1908 trabajaban y luego desde 1908, en julio, ya venían otro tipo de tablas. Existe también otro sistema tarifario muy similar al anterior, pero un poquito más profundo, que fue emitido en un reglamento, el Reglamento del Servicio Postal Interno. Esto lo hizo José María Plácido Camaño, presidente de la República del Ecuador. Este reglamento ya es mucho más detallado al main sheet anterior. En la época de Brian no se había encontrado esto se encontró ya gracias a la Internet, la maravilla del Internet. Es un reglamento bastante específico y bastante detallado, con un sinnúmero de condiciones, un sinnúmero de excepciones, un sinnúmero de reglamentos, para cuando tarifas internas que salen del país, tarifas externas para fuera del país, tarifas externas para países UPU, tarifas externas para países no UPU. También tenemos excepciones para cartas, tarjetas postales, cartas, papeles de negocios, muestras de mercaderías, impresos, sobre porte marítimo, sobre tarifa adicional más allá de Panamá, tarifa adicional para más acá de Panamá, un mundo tarifario interesante, bonito, simpático para los amantes de lo que son los detalles de cada una de las cartas. Dentro de las 10, 20 cartas que analicé, el 90% no coincide con el tarifario existente, no coincide con el reglamento existente. Lamentablemente, el servicio postal ecuatoriano, quizás los empleados no estaban en el tanto, no estaban en conocimiento de todo este tarifario, que realmente es bastante extenso y bastante complejo, o quizás no llegaban todos los pueblos de la costa, todos los pueblos chiquitos de la sierra, este tarifario, pero en algunos casos se encuentran, en algunos casos se coinciden, en algunos casos no se coinciden. Pero para aquel que quiere interesarse en el tema, abajo he puesto aquí la dirección de la página web, en el repositorio de la Flaxo, la Universidad de los Andes, está todo esto de lo que es el reglamento del servicio postal interno, muy detallado para el que le interese. Entrando ya un poquito en materia de los sellos, las 4 series que vamos a hablar el día de hoy son la serie de 1881, que lleva como principal diseño gráfico de imagen, el escudo de armas del Ecuador. Es una serie monocolor. Tenemos luego la serie de 1887, también un diseño parecido, con el cambio por Unión Postal y Universale, que es justamente la serie que se analizó en el papel que encontró Rostol dentro del libro de actas de comunicaciones con Latinoamérica. En 1904 tenemos la serie de Abdón Calderón,
y para 1909 vamos a rematar con la serie de la Exposición Nacional de 1909. Estas son las 4 primeras series de American Banknote para el Ecuador. La de 1881 en el rango general es la tercera serie emitida por Ecuador, en 1887 es la cuarta serie. En lo que respecta a la primera serie, en la de 1881, esta sufrió un resello de la palabra oficial. Esto no lo vamos a tocar, esto ya fue tocado en una charla muy interesante por Diego Vázquez. Y en 1883 tuvimos un resello de emergencia provisional con la palabra 10 centavos sobre la estampilla de 50 centavos verde de esta serie, que tampoco vamos a tocar porque fue realizado en mi oficina de charla por Pablo Pérez. En lo que respecta a 1887, existe también un resello oficial de la misma manera, fue tocada la charla por Diego Vázquez, en 1904 lo mismo, un oficial por Diego Vázquez, y 1909 tenemos esta serie, también sufrió un resello, pero únicamente una estampilla, no en toda la serie como las 3 anteriores, solamente una estampilla, un valor alto, fue resellado 5 centavos por emergencias por faltantes, es un resello local, todos estos resellos fueron hechos localmente, ninguno fue hecho en el American Banknote, ya fueron tocados todos estos, algo mencionaré del último resello, pero no compete para nada a lo que es la American Banknote, estos resellos todos son resellos locales. Entrando a la primera serie de 1881 se lanzó en agosto, esta serie fue básicamente, los valores individuales fueron entrando en circulación poco a poco durante el primer año, 1881, pero en gran parte de 1882. Se hizo una nueva edición, esto también ya fue mencionado por Pablo Pérez, que existieron 3 emisiones de esta serie en diferentes papeles, en diferentes colores. No vamos ahora a entrar en ese tema puntual de compararlas, ya que básicamente Pablo ya les mencionó, algunas tienen el papel blanco, otras tienen el papel más oscuro y también cambia un poquito la goma blanca, la goma amarillenta. La perforación fue la perforación 12, la denominación fue 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos para los distintos colores que tenemos en pantalla, el café, el lacre, azul, naranja, violeta y el verde. La tirada, hay mucha también polémica sobre los temas de las tiradas. Esta es una tirada que he sacado del catálogo Bertosa. Hay fuentes filatélicas que asumen que es una tirada errónea, que hay que restarle los resellados oficiales, los resellados de 10 centavos en el verde de 5 centavos, hay que restarle eso, pero básicamente para que tengan una idea porcentual de cómo se manejó la serie, vemos que 2 millones para la café, 2 millones para la lacre, 3 millones y medio para el azul, 1 millón y pico para la naranja, 1 millón para la violeta y 600,000 apenas para lo que es la verde, para que tengan una idea aproximada de porcentajes de rareza. En 1881 se lanza esta serie, existen también pruebas para los amantes de la filatelia tradicional, pueden también conseguirse las pruebas vienen en papel delgado, aquí 4 ejemplares de pruebas de esta bonita serie. También se encuentran mucho las pruebas de dado, las playproofs, playproof, pruebas del plating, las pruebas de plancha en monocolor, en color negro, con un número en la parte inferior y pegadas de un cartón, una hoja muy delgada. Son pruebas bastante escasas, bastante difíciles de encontrar, pero para los amantes de lo que es filetería tradicional, se puede hacer un bonito conjunto buscándolas a las 6. También se emitió, como ustedes vieron ahí, la palabra espécimen. Se mencionaba ya en el cuaderno local que se iba a mandar espécimen a la gente de acá. Existen parejas con una palabra espécimen que atraviesa la una a la otra, de la izquierda a la derecha, en rojo. Esta palabra, este sello espécimen fue hecho directamente en la casa original del American Banknote. Entrando ya el 1 centavo, vemos que el 1 centavo tiene 10 por 10, me parece 2, 4, 6, 8, 10, 10 por 10, 100. Entonces, justamente las anotaciones que habíamos visto en el cuaderno anterior se referían a la siguiente serie, en donde pedía 200, 200, 200 y para el último valor 100. En cambio, la primera serie mandó todos los sellos en 100. Estos estampillas en planas se pusieron a la venta en eBay hace alrededor de unos 10 a 15 años más o menos, en donde se pudo encontrar mucho del 1 centavo, excepción del 5 centavos que fue lo más difícil, parece que solo se vendió una plana, pero del 1 centavo se vendieron alrededor de 5 a 10 planas, yo creo, una casa inglesa sacó en eBay a subasta estos sellos. Como pueden ver, existe en la parte inferior el nombre de la American Banknote Company en New York.
Lo que es los sobres, vemos aquí un sobre a París, podemos ver 10 centavos, un franqueo, paquebote francés número uno y un sello de un centavo actuando como complemento. Analizando las tarifas, vemos que justamente las tarifas pedía que para todo lo que es países del exterior, si fuese una carta mayor a 50 gramos, tenía que pagar un centavo extra. Quizás es por eso el centavo aquel que está aquí haciendo complemento, pero no, extraña tarifa de 11 centavos a París desde de Guayaquil. Lo que es el 2 centavos lacre también vino en 100, en planes de 100, 10 por 10, muy bonito monocolor. El 2 centavos es también muy difícil de encontrarlo en carta. Justamente el 10 centavos es más común en una carta al exterior por la tarifa externa, simple, pero ese 2 es un extra, no registro registrado ni AR, quizás debe ser por el tema comercial, porque también nos habla de que muestras de mercaderías que muestras de mercaderías hasta 50 gramos o fracción tenían un extra de 2 centavos. Quizás llevaba alguna mercadería adentro. Esta es una carta para los redactores de algún periódico o alguna revista denominada La América en Nueva York. 5 centavos en azul, no color. Justamente vemos aquí una carta interesante. Esta ya no es una plica judicial, perdón, no es una carta, en donde, si ustedes se acuerdan de la primera, segunda emisión del Ecuador, existe mucho la comunicación entre juzgados, la comunicación entre alcaldes municipales que tienen las competencias de jueces, hacen las plicas, envolvían los juicios, todo estos, y tenían que cargar estampillas. En otros países todo lo que era comunicación civil legal era oficial y no cargaba estampillas. En el Ecuador sí llevaban estampillas. Aquí podemos ver un caso interesante de una comunicación de Quito a la Tacunga, en donde marca 15 centavos, 3 estampillas de 5 centavos, las mismas que han sido doblemente usadas. Como ustedes pueden ver, esto es una cosa que no es muy común, en donde el empleado postal no se dio cuenta de que habían sido anteriormente usados los sellos, ¿no? Vemos otra correspondencia referente al tema este de Plicas, justamente al alcalde primero municipal del Cantón de Riobamba, de Juzgado Municipal de Guano. Esto es en la Serranía Ecuatoriana, está fechado 25 de septiembre de 1884 y cancelado a pluma. No hay la cancelación del CDS, es justamente un juicio. Marca 10 centavos, vemos que no había 10 centavos, no había sido de 10 centavos, escaseaba ya y por lo tanto usaron 2 estampillas de 5 centavos azul. Esto es muy común, que tenemos otro similar, pero esta vez de Guaranda a Quito, en donde se le manda un juicio adentro, metasellado también a pluma con 2 sellos de 5 centavos azul en vez de un sello del 10 centavos rojo. Como vimos en la impresión del primer sello que les mostré, es una impresión levemente movida, con un amplio margen superior. Esta es el mismo sello pero en carta. Esta es una carta que originalmente había sido enviada a la ciudad de Guayaquil, pero básicamente debido a que no se encontró la persona a quien se dirigía, se redirigió nuevamente a Quito, tachando el nombre de Guayaquil. La proveniencia es Loja, un punto al sur del Ecuador. 5 centavos eran para cartas privadas menores a 10 gramos, 15 gramos. Aquí tenemos una carta internacional vía San Nazari. El ingreso por Europa era el puerto de San Nazari. Iba a Bordeaux, en Francia. Bordeaux. Guayaquil, 26 de septiembre de 1880 y algo debe ser, no se ve muy bien. Esta es una carta privada al extranjero, de Guayaquil a París, pagando apenas 5 centavos, lo cual es muy poco. Debería ser, el mínimo para el exterior era 10 centavos. O sea, debería haber sido multado y no fue multado. Esta es otra carta que fue redireccionada, justamente una carta que tenía que irse a Guayaquil, pero no se encontró la persona. Esta es de Babahoyo, se la redirigió, se la envió a Quito, finalmente. Una carta enviada a una persona del cuerpo militar. El 5 centavos azul justamente es una carta interesante que tiene un poco de fojas, como 8 fojas, carta bastante pesada, me llamó la atención, la abrí y encontré adentro 2 comunicaciones. Una comunicación fechada junio 6 de 1881 desde la ciudad de Guaranda
y otra comunicación fechada julio 4, o sea, posteriormente, casi con un mes, no la habían mandado la primera y le habían unido las dos, ambas provenientes de Guaranda, para enviarlas juntamente en un solo paquete. Bastante peso, 8 fojas, bastante peso, pero marca apenas 5 centavos, que era el mínimo para menos de 15 gramos. Y esta carta estoy seguro que pesa bastante más que 15 gramos. Una carta a Quito de Alfonso Coronel, empresa muy famosa en Guayaquil y con cartas muy raras, marcando 1881, enviando a Comunicaciones de Quito a Miguel Arroyo. Carta comercial. Otra carta privada, bastante interesante porque es sumamente pesada y marca apenas 5 centavos para lo que es de Guayaquil a Quito. Una carta de la misma manera, pero esta vez de Tulcán a Riobamba, interno por la Sierra Ecuatoriana, con 5 centavos de lazo. Finalmente, una de las cartas más raras que hay dentro de este tema es esta con el PI. El PI es el porte interno en matasello mudo o matasello sin nombre de ciudad. Es un matasello que se recibió desde Francia, que consta dentro de lo que es la factura del agente francés aquí en Ecuador, de la compañía francesa, y agente francés para temas postales. Este lo trajo para la primera emisión, se usó durante la primera emisión, se usó durante la segunda emisión y ahora en la tercera emisión. Existen 2 o 3 cartas que marcan este PI, que es porte interno, una carta muy rara. En principio se usó en la ciudad de Guayaquil cuando llegó en 1870, 71 me parece, y luego en el año 72 se usó en la ciudad de Quito. Para el año 73, 74, en la segunda emisión, esporádicamente ya apareció en la ciudad de Tusa. Esto es al norte, casi en la frontera con Colombia, en lo que es ahora la ciudad de San Gabriel. Esta es una carta privada enviada desde Tusa, o San Gabriel ahora, a Quito, al señor Miguel Arroyo, en donde marca abril 8 franca. Es justamente el matasello usado, el C8 en la primera y en la segunda emisión. Una carta bastante rara. Llama mucho la atención que este matasello haya terminado desde la primera emisión, desde 1870 hasta prácticamente 1881. Se puede decir, de más de 10 años haciendo un recorrido desde Guayaquil, Quito y al norte, un pueblito pequeñito como Tusa. Llama mucho la atención. Una carta muy rara. Saliendo ya del 5 centavos, entrando el 10 centavos, podemos ver aquí una prueba a la derecha, un Play Plus muy bonito. Las comunicaciones ya marcan el doble porte interno de lo que es Guayaquil-Riobamba, una comunicación aquí regular con doble peso. Y finalmente podemos ver acá en una comunicación al exterior, juntamente con 4 sellos complementarios del 1 centavo para una interesante combinación de 14 centavos al exterior vía Nueva York, Alemania, llegando a Frankfurt. Otro matasello de 10 centavos naranja, un solo aquí, franqueado con doble tarifa simple, la tarifa simple al exterior, peso menos de 15 gramos. Un interesante sello que originalmente fue multado, luego fue tachado la multa, para París, en donde vemos el sello de 10 centavos originalmente naranja. Este sobre, cuando fue adquirido hace 20 años, tenía un color naranja brillante, y ahora, debido a las inclemencias del clima, de donde ha sido guardado, de todo lo que en el entorno lo ha convertido en un sello café. Es muy interesante este tipo de imagen a la derecha, ya que para mí se ha tornado de esa manera debido al tiempo, debido a las circunstancias de su embalaje, ya que cuando lo vi hace 20 años era totalmente naranja. Inclusive tenemos escáneres de ese tema y fotos, pero ahora está oxidado. Eso ocurre con algunos sellos en lo que es el 10 centavos naranja. Muchos comerciantes filatélicos dicen que es un error de color, intentan a veces ponerle un sobreprecio tanto a sello suelto como a sello en carta, pero mi humilde opinión, yo pienso que son oxidaciones, no sé por qué, de la tinta, de falta de oxígeno o algo así. No le pasa a todos los sellos. Aquí pueden ver sellos totalmente brillantes, color naranja, y pueden ver sellos que están haciéndose cafeces. Esta carta, de la misma manera, en el momento de su adquisición, hace muchísimos años,
era un color naranja y ahora está totalmente café, ¿no? Esto es nos carta una aplica civil enviada a Riobamba, llevando 15, marcando que el peso de 15, pagando 15 centavos por 30 gramos a superior izquierda, su mano superior izquierda está 30, sí, 30 gramos, pagando justamente lo que es 15 centavos. Acá tenemos otra carta muy interesante con 3 sellos del 10 centavos, esta vez a Bruselas, bastante pesada, para una tarifa exótica, exuberante de 36 centavos de Quito a Bruselas de entrada al puerto de Calais. El 20 centavos tiene también, se fue emitido de 10 por 10, son 100 sellos en su plana, tiene no la parte inferior y superior como los otros sellos, perdón, tiene a más de tener abajo, tiene también la parte vertical, en la parte horizontal tiene también de manera vertical el American Banknote Company, como pueden ver en el bloque de 4 a la derecha. Estos sellos también han sufrido variación de color independientemente de sus 3 tirajes. Como pueden ver en la parte inferior, sufre también variación de color, tornándose de un violeta oscuro a un celeste muy claro. El 20 centavos es mucho más raro ya en una cubierta de civil o una carta. Esta es una de las pocas que he podido conseguir. Esta sale del Cantón Guaranda. Inclusive, como la primera y la segunda emisión, denota que está enviándose 3 pesos 7 reales para el porte de regreso. Paga 40 centavos. Básicamente este sello de 20 centavos fue bisectado para suplir faltantes de 10 centavos. Esto no lo vamos a mencionar ya que fue mencionado por Juan Pablo Aguilar en su conferencia de emergencias, fue mencionado por mi persona en mi conferencia de emergencias también. Y Pablo Pérez también mencionó como un antecesor del sello resellado de 10 centavos sobre 50 verde, el bisectado de este café, por eso no lo vamos a mencionar en esta charla. Finalmente, el sello más alto, el de valor más alto, el que llegó a ser resellado con 10 centavos por su poco uso, tiene 10 por 10 en planchas de 100 y tiene también Play Plus coleccionables. Hemos encontrado un bonito error, como una especie de doble impresión en este sello. En la parte media ustedes pueden ver que existe el arco de Ecuador Correos y en la parte inferior donde está la letra cuenta y centavos se puede ver una especie de óvalo pequeño similar al óvalo superior de lo que es el escudo de armas. Es uno de los pocos errores que he podido encontrar dentro de la revisión de miles de sellos durante muchos años. Prácticamente uno de los pocos errores que se ha podido encontrar sobre esta emisión. Una especie de doble impresión. Estos sellos también fueron usados en los telégrafos, como nos comentaba el día de estos días Henry, sobre lo que son las comunicaciones electrónicas pioneras en nuestras Américas, que son los telégrafos. Justamente estos sellos actuaron también como pagando este tipo de comunicaciones y para darle de baja, ya que fueron usados en lo que son los telégrafos, se hacía este tipo de perforación. Esta conferencia también se dará en su momento, me parece que Teddy Suárez en un show en Teleecuatoriano, va a él a hablar de los telégrafos y ahí él podrá detallar más a fondo sobre este tema de este tipo de perforaciones que se hacían en los sellos. Esta serie se encuentra mucho con este tipo de perforaciones, también puede ser coleccionable. Pasando ya a la segunda serie de 1887, la serie que tuvimos el gusto de ver lo que Ross nos envió, son 4 estampillas de 1 centavo verde, 2 centavos lacre, 5 centavos azul y 80 centavos oliva. Un poquito desfasado el tema este de los centavos, no es ni 10 ni 20, se salta 80. Una muy buena pregunta, el por qué es un 80, no se le puede responder, no se le respuesta, pero queda para alguno de los futuros filatelistas de esta investigación. ¿Por qué del 1, 2 y 5 saltó a este número interesante que son 80? La tirada, 1 centavo, 1 millón, el 2 centavos marca 2 millones, el 5 centavos 3 millones y medio, y el 80 centavos 1.700.000, con una perforación de 12. Esto fue sacado del catálogo Bertosa. Hay que hacer los números de multiplicaciones para ver si esto coincide con la tabla que Ross nos ha enviado. Eso los dejo de deber para el día de mañana.
Existen también aquí pruebas de dado, como he escuchado a mis colegas de Latinoamérica que les llaman, las play proofs, las pruebas de plancha, que nosotros le llamamos acá, en monocolor, para 1 centavo, 2 centavos, 5.80, todas imperforadas, papel delgado, papel Indian paper, pegadas en un cartón y numeradas. La segunda serie también fue emitida con una palabra espécimen en rojo que atraviesa dos sellos de izquierda a derecha. Esto fue hecho también en la American Banknote. Entrando ya a lo que es materia del 1 centavo verde, vemos aquí, vemos aquí a una comunicación en donde entra esta estampilla. Este es una comunicación que de todas luces es filatélica, es un entero postal de 10 centavos, donde marca casi toda la serie. Tenemos 2 sellos de la primera serie y 2 sellos de la segunda serie, haciendo 4 estampillas, un franqueo multicolor. Enviado por Copperland Carl de Guayaquil, una empresa muy importante en la época gabatera en lo que es Guayaquil. Aquí está enviada a Loschwitz, en Alemania. Muy bonito este sobre, certificado, marcación 46, y el típico cuadrado que le hacían a veces para lo que es dividir en dónde van los sellos, dónde va la dirección, dónde va el remitente, pero aquí no fue utilizado para eso. 2 centavos lacre, el 5 centavos en azul, y este lo tenemos también en plicas. Interesante, podemos ver que para 1887, 20 gramos tenían que pagar un mínimo de 10 centavos, está pagando aquí apenas 5, ¿no? Justamente esto va arribando. Es interesante aquí que vean el peso, porque acá vamos a ver otra carta que marca 60 gramos, es decir, 3 veces más que esta. Por consecuencia tendría que tener 3 veces más valor, es decir, 15 centavos para apenas 10, con un matasello pluma, dirigida también a Riobamba, no identificada la procedencia. Entonces, para que vean, tarifario no estaba muy a rajatabla contemplado por los empleados postales. Una comunicación local muy bonita, carta de Guayaquil a Cuenca con un solo I de 5 centavos, esta segunda emisión. Los 5 centavos no son tan difíciles como el 1 y el 2. Y obviamente el 80 centavos es muy difícil en comunicaciones, ni siquiera tengo alguna imagen para mostrarles. Aquí hay una play proof, prueba de cuño o dado, para los que coleccionan eso, muy bonita, no en monocolor, sino colores, y el 80 centavos a mano derecha. Las cancelaciones que se usaron son las cancelaciones ya, a excepción de esa API que les mostré, y una que otra que quedada atorada de la primera y segunda emisión en pequeños pueblos. La mayoría de cancelaciones fueron ya de la UPU, que marcaba en la parte superior de las siglas UPU, la ciudad, en este caso Guayaquil, luego el día, el mes y el año, para rematar con Ecuador abajo, y arriba la palabra administración de correos de tal la ciudad, ¿no? Estas son las cancelaciones. Esta serie estuvo en uso hasta el 31 de diciembre de 1891, en donde fue sustituida por la serie CIBEC, que arrancó el 1 de enero de 1892. La tercera serie salta hasta 1904. Hamilton Banknote hizo de las suyas en Ecuador desde 1892 hasta algunos años más adelante, prácticamente 1897, y luego vino Waterloo and Sons, que ya vimos, para finalmente ganar la pulseada a American Banknote y destacar con algunas series en ese espacio, hasta que finalmente en 1904 recuperó el American Banknote el contrato con el Ecuador para lanzar esta bonita serie de Abdón Calderón, en base a los temas políticos del Ecuador, los temas de gobierno, los temas de los liberales que habían recuperado el poder. Querían hacer una especie de gloria al héroe Abdón Calderón de la batalla del Pichincha, que había fallecido en las faldas del Pichincha, y decidieron realizar una serie con motivo patriótico, en este caso, enviando a hacer estampillas amarillas gruesas, debido a la conformidad con esto, con la bandera ecuatoriana, que tiene el amarillo más grueso que el azul y el rojo. Exactamente es la misma cosa hicieron acá. Los sellos amarillos de 5 y 50 centavos los hicieron más gruesos. Los sellos de 2, 10 centavos, 2 y 20 centavos los hicieron más delgados, y de 1 y 10 más delgados también, como los de 2, para dar la apariencia de la bandera ecuatoriana del amarillo, azul y rojo, como es el día de hoy. Esto básicamente en honor a Abdón Calderón, y estos sellos se fueron pensados para el correo interno
dentro de lo que es el país. Lastimosamente, alguna mano comercial ya intervino en lo que es la emisión de esta serie, por lo que dentro del decreto que hablaba de su emisión, ya predeterminaba un tiempo pequeño de uso de la misma, limitándose desde el 31 de julio hasta el 30 de septiembre, lo que da una especie de pensamientos de especulación sobre este tipo de ideas. Las denominaciones son 1, 2, 5, 10, 20 y 50 en distintos colores con el centro negro siempre, con una tirada descontando sellos que fueron matasellados, que fueron sobrecargados. Nos da tiradas para este tipo de sellos que ustedes pueden ver a mano derecha, dando cuenta que el 50 centavos es bastante más raro que los demás compañeros. Hay 4.000 contra 137.000 de los demás. No, de hecho, ustedes pueden ver las tiradas. Lo que es el coleccionista ecuatoriano, en su artículo de diciembre de 1983, nos habla de que esta serie es especulativa, ya que Cataldi opina, dentro de lo que el contexto de esto, opina que todo lo que es ponencias de tiempo, límites de tiempo, que solo puede actuar desde el 31 de julio hasta el 30 de diciembre, 30 de septiembre la hace de hecho ya especulativa, para que existan sobrantes de consideración que puedan ser comercializados por la persona que originó esta idea. Básicamente, en base a eso, se supone Cataldi que esta es una serie especulativa. Existen muy pocos sobres de esta serie y realmente su real uso fue muy poco. Sabemos ya inclusive el nombre de la persona que fue el comerciante que se hizo de los saldos, y sabemos que los mataselló a diestra y siniestra, e inclusive hay muchos matasellados con goma para venderlos a los filatelistas de la época. Esta es la manera que eran las planas emitidas, 10 por 10, también 100, aquí tenemos el 1 centavo. Tenemos justamente en la parte superior ya un matasello de favor, un bloque con goma impecable, donde marca 1904. El comerciante es Ludwig Hollner, que fue el que compró la gran mayoría de estas cosas de nuevo, los sobrantes para matasellarlos a placer. El 2 centavos, plana completa, igual, el 5 centavos en verde, que el septiembre 23 de 1904 es lo que marca el matasello CTO bajo pedido, ¿no? O sea, el matasello, por decirlo así, falso. 10 centavos, tenemos igual 10 centavos. Existen variedades de movimiento del centro, no existen centros invertidos, pero sí existen variedades bastante, bastante disímiles de las otras. En este caso pueden ver una movida hacia la izquierda. El 20 centavos y el 50 centavos, en donde podemos ver agosto 6, noviembre, los matasellos generalmente de favor, casi todos. Una de las pocas cartas que he visto, que he podido conocer, que he podido palpar, es esta carta enviada a López Guzmán desde Loja. Es una carta que lleva 40 centavos, bastante pesada por el tamaño de la misma, se es registrada inclusive, parece que por la fecha de septiembre 1904, parece que es uno de los pocos usos verdaderos y raros de esta serie. Pasando ya a la última serie, vamos a la denominación de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 centavos, 1 y 5 sucres. Una cosa bastante impresionante para la época, las tiradas de mano derecha, arrancan en 300.000 y terminan en 50.000. Y ustedes pueden ver aquí un poco de copias de pruebas. Estas pruebas son en cartón grueso, cartón duro. Esta serie es la cuarta serie, se emitió el 10 de agosto en base a conmemorando la Exposición Nacional. ¿Qué conmemoraba la Exposición Nacional? La Exposición Nacional era un tema, un tema ideado por Eloy Alfaro durante la segunda presidencia de él para conmemorar el primer grito de independencia, ocurrido el 10 de agosto de 1809, justamente 100 años antes. Y aquel tiempo, en el siglo XIX, la economía ecuatoriana estaba viendo un momento de bonanza. De 1870 a 1914 hubo una época de prosperidad en donde más que nada la pepa de oro, que era el cacao de la región de la costa, nos tenía el Ecuador posicionados muy bien en el tramo de exportaciones. En base a esto, la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, decidió crear este tema de la Exposición Nacional para mostrar las riquezas ecuatorianas, ¿no? Aquí están varios patriotas en lo que es el tema este de la serie. Y obviamente también Cataldi menciona que esta serie es especulativa, ya que tenía que circular solamente desde el 10 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1909, es decir,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, y el sobrante fue vendido a una casa filatélica al exterior. Entonces, se habla también de que existen muchísimas series caseras de favor, pero lo peor de esta serie, lo más feo de esta serie, que finalmente un conocido comerciante guayaquileño, Arcadio Augusto Rosemena, consiguió en 1933 un acuerdo, el número 1 del 3 de enero de 1934, que le autorizaba usar esos sellos para franqueo postal. Esta autorización fue retirada por otro decreto posterior, pero existen muchísimas estampillas franqueadas y usadas durante el año 34. Inclusive, luego de que le quitaron el decreto, y luego que salió el decreto quitando la legalidad de estos sellos, también en el año 1935, es decir, más de 20 años después, seguían usándose estas estampillas. El 1 centavo en verde, muy bonito, con José Mejía Vallejo. El 2 centavos con Francisco Javier Eugenio Espejo, en azul. El 3 centavos, muy bonito, con Casubi. Juan Salinas para el 5 centavos en carmín. Esta es una de las pocas cartas que he visto originales. Esta es una carta enviada desde Cuenca, Austria. Marca 10 centavos para la tarifa externa simple. Carta pequeña y con el matasello atrás de Viena. Es una de las poquísimas, menos de 5 cartas que he visto de la época que debía haberse usado esta serie, con el 5 centavos. El 10 centavos café con el Marqués de Salvalegre. Acá ya podemos ver el 20 centavos en una carta posterior, justamente como les hablaba, 1935, marzo 22, que no, muy posterior a los más de 20 años después de su misión. Otra carta similar, 1935, con el 50 centavos. Otra carta igual, de 1935, con el 50 centavos. El 50 centavos fue resellado debido a que no se usaban valores tan altos con el resello local 5 centavos. Como es un resello que no tiene que ver con la American Banknote, solamente les menciono que existe ese sobrecargo, ¿no? Ese sobrecargo cambiando el valor de 50 a 5 centavos. El un sucre oliva con Manuel Rodríguez de Quiroga, que fue usado también en 1935, en diciembre 22, para mandarse una carta de inclusive oficial del American Consular Service para Inglaterra, un sucre olivo. Finalmente, el 5 sucres violeta, que muestra la fachada del edificio principal en donde se realizó esta Exposición Nacional de Misiones 9, que hoy día es del Ministerio de Defensa en la Recoleta, acá en Ecuador, al sur. Muestra el 5 sucres, muy bonito esta estampilla. Tenemos aquí muy pocas, estas sí, muy pocas franqueadas, obviamente, en la segunda época de validez, 1934, a Hamburgo, marca aquí el 5 sucres, y una carta muy bonita con un 5 sucres con un color bastante opaco a París, Francia, también en la época posterior. Esto estamos hablando de 1934. 5 sucres violeta. Básicamente son las 3 series, les he mostrado, puse a correr al final para descansar un poquito. Mañana lunes, ojalá les haya gustado. Cualquier pregunta, bienvenida. Gracias a todos. Gracias, Paul. Felicitaciones, Paul. Excelente. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias, Paul. ¿Preguntas Sí, para Teddy. Paul? Teddy, Gracias, Sí. Paul. Primero que nada, muchas gracias, Paul. Muy linda la presentación y muy específica. Solamente dos cositas. Si te puedes poner en la imagen que presentas las pruebas de la primera emisión de American Bank. me parece que la verde no te gustó, ¿no? ¿Verdad? No. Ahí te tengo una sorpresa. Creo que ahí va, listo. Vamos a... Ahí está. ¿Está? Exactamente. Sí, exacto. La verde de 5 centavos, ahí estás mostrando una joya. Esa no es una prueba del American Bank. Esa es una prueba no adoptada, hecha por Emilia Rivadeneira. Esa fue una Sí, de sí. las... Esa es de Emilia Rivadeneira que no fue aceptada. Entonces, eso Excelente. fue Gracias, Teddy, la excelente. Me controversia, ¿no? parecía a mí, sí, cuando la puse en la imagen me parecía que era algo diferente, que era una prueba de un postal stationery o algo diferente. Sí, me venía, en algún lado habíamos hablado ya que era de Emilia Rivera. Era justamente Correcto. para poder hacer esta serie que no le aceptaron, ¿no? Exactamente, esa no la Claro, aceptaron sí. y se peleó ella con el gobierno porque no la aceptaron y le dieron el contrato a American.
Esa Qué era una bien, cosa. sí. Esa es una, si tú la tienes, es una joya, las 5 centavos verdes, una maravilla eso. Veamos aquí las Ajá. diferencias, por qué no fue aceptada y por qué sí. Sí, tienen diferencias, ¿no? La parte de Sí, acá sí, sí, en sí. punta, sí tienen algunas diferencias. El escudo más en óvalo, Es otro cuño realmente, sí. sí, muy interesante. Sí, ¿qué Eso. más te dediqué otro tema? Si te pones en la 10 centavos, en las pruebas que mostraste de la 10 centavos, ¿De la misma serie o de la siguiente? de la misma serie. Ahí, exacto. Esa. De la misma manera, y tienes otra joya diferente. Esta prueba no pertenece al sello de 10 centavos. Esta es una prueba de la carta tarjeta del entero Ah, postal de Skipper and East de Londres. ya. Yo entiendo por qué tienes ahí tú como prueba de este 10 centavos. Porque el dealer publicó en esta subasta, publicó como prueba de American Bank. Pero afortunadamente la pude adquirir y porque es la prueba del entero postal tipo carta tarjeta de Skipper East de Londres. Entonces Mm, eso es una precisión que había que ponerle. Es muy interesante. Gracias, parecido, Teddy. pero es diferente. Eso Claro. nomás. Debe Por lo haber cosas demás, similares. Muy bien, Teddy, excelente tu gracias. presentación. Muchas gracias, Paul. No, pues a las órdenes. ¿Otras preguntas por ahí? Roberto, Buenas noches, Paul, te felicito tu Hola, Roberto, exposición. gracias. Quería hacerte una consulta. En el sello de 5 sucres violeta de la exposición de correos, de lo que tú expresas, ¿sería más complicado conseguirla en usado que en nueva? ¿En carta? Sí, claro, cómo no, por supuesto, ¿no? ¿Y fue utilizada realmente en ese tiempo o se extendió más? Bueno, yo dentro de lo que es originalmente 1909 no he visto ninguna carta, ¿no? ¿Ni en Estas, las dos libranza la has visto cartas, eso? no, no he visto en libranza tampoco. Quizás deba haber más en libranza que en carta porque como por el peso, justamente las libranzas habíamos visto que servían para porcentualmente pagar envíos de valores altos, quizás ahí el 5 sucres calificaba más. Entonces, habría que buscar libranzas de los años 1909. Pero de lo que es 1909 en carta, ni al exterior ni internamente no he visto. Estas dos únicas cartas conozco son cartas a lo que es en la Exterior. segunda época de validez del sello, 1934, 1935, ¿no? Gracias, Paul. ¿alguna otra pregunta por ahí? Ah, Paul, yo tengo una. En esas Ujú. pruebas en color negro que están sobre el papel de Manila, ¿la puedes mostrar nuevamente ampliando un poquito, por favor? Claro. ¿De qué serie? ¿De escudo de armas o de la del Ah, Calderón o de la... creo que es la del escudo de armas en la que tienes, no sé exactamente las pruebas están en color negro, están sobre el papel de Manila, esas. Estas? Ujú. Sí, si la amplías un poco, el 26, el número ahí es otro número, ¿no? Porque tiene un número adicional tachado abajo. 26, 21, 26, 21, 6, ¿no? 25, Sí. 22, 0, 26, La raya que 21, está arriba del 26, todo eso, no hay no hay un número debajo, ¿no? no. Ok. Sí Esto hay, Sí hay, pareciera que hay algo, un número más pequeño, tachado sí con hay. una línea. Son los parece que primeros números de registro estas, del American Bank. Ujú. estos yo no las tengo, ¿no? Son sacadas del internet. Sí, entonces, por lo que yo tengo entendido solamente es de que, claro, como estas se imprimieron en el 81 y luego la American Bank cambia, ¿no? Se mete con otras Sí. compañías, Merch y todo eso. Cada vez que había eso, había reimpresión de las pruebas para tener un inventario único y le asignaban un nuevo número.
Entonces, estas pruebas sí son pruebas de cuño, pero no son de preproducción, sino son las posteriores. En las llamitas se ve bastante de esto cuando hablaba de eso, o sea, las que no tienen el tachado, pero permanecen con el número original, sí son las de preproducción. O sea, todas son pruebas, de eso nadie lo discute. Lo único es en qué momento se hicieron, si antes, preproducción o posteriormente. Solo Yo una lo que veo aquí es aclaración. la palabra Ecuador, veo luego el tachado que tú dices, veo el número Sí, es 26217, la nueva y luego, numeración. luego no creo que sea el número, me parece que dice American Bank Not Company abajo. Sí, Sí, sí. Pero eso se hizo después, posterior. Eso se ha explicado claro. en varias charlas. Interesante. No dejan de ser interesantes, pero... Y también muestran parte de la historia del American, ¿no? Porque hay inclusive de esas, yo he visto, sobre todo las que se imprimieron como 3 o 4 numeraciones distintas posteriormente. Se imprimieron varias veces. Se está levantando el brazo. Sí, adelante. Gracias. Sí, gracias, Paul. Quería hacerte justamente esa precisión de que eso no es una prueba de una plate proof, que es de plancha, sino que es una de cuño, de die proof. Y es el cuño es el original, pero y tiene debajo el número C algo, C guión algo, que lo desconozco porque tiene muy mala resolución y no soy ecuatoriano. Y ese está tarjado y con el nuevo número ese de 26.000 y tanto. Eso se hizo seguramente en 1924. Desde diciembre 23 y en el año 24 en adelante, se hizo esa renumeración que comentaba recién Henry, y yo tengo la serie de los sellos consulares chilenos en esa misma forma, en el mismo cartoncito color sepia oscuro, ¿no es cierto? La prueba encima. El hecho de que tenga el número 26.000 y tanto ya obligatoriamente indica que es una nueva impresión. Es imposible que esa sea la impresión original de 1901, 4, como haya sido. Así que efectivamente corresponde a esa nueva numeración para un orden tal que sea fácil de encontrar un cuño determinado de cualquier cosa, de cualquier país, de cualquier época también, porque se renumeró toda la producción del American Banknote. Eso quería precisar. Heinz, curiosidad, ¿y los tuyos qué números son? ¿Están por ahí también o no? 26. Si me das un minuto te los muestro. Sí, sería... Una vez encontré que los de Perú siguen con los de Brasil. Por alguna razón, me imagino que era como estaban en el archivo. Henry. Sí, adelante. Mientras Heinz busca esa información, está, Paul, si te sirve, en la conferencia de la serie El Peso Bronce del American Bank, que hice. Ahí está explicado con más detalle lo que señala Heinz, y la mayoría, frente a la pregunta de Henry, por ejemplo, en el caso de la serie del American Bank del Peso Bronce de 1904 a 1910, los números también justamente son veintitantos mil, es decir, porque efectivamente lo que hizo el American es que trató de utilizar una numeración que le permitiera sacar el cuño preciso porque tenía una demanda gigante. Entonces, el patrimonio que ellos tenían guardado en ese momento les daba una herramienta comercial gigante. Entonces, esos números que tienes tú son coincidentes con lo que el American hizo en esa época. Gracias, Cristian. Esa fue una de las primeras conferencias, me parece, el Peso Bronce, ¿no? Sí, sí, esa fue la del American Bank de la Peso Bronce. Y lo otro que te iba a comentar que te puede servir también es si tienes la carta esa que fue a Estados Unidos que tiene una tarifa de 11 centavos. ¿Te acuerdas que tú la mencionaste y no tenías claro por qué? Sí. Bueno, si fue a Estados Unidos y pasó por Panamá, había que pagar 1 centavo por el trayecto a Panamá. Si es de 1880 o no. 1885. Claro, es probable. Esa tarifa de 1 centavo adicional por el paso de Panamá estuvo en el principio de los 80 en varios países de la costa del Pacífico. De hecho, Chile también lo tuvo.
y había que pagar 1 centavo más cuando las cartas iban rumbo al norte y Guayaquil también pasaba por Panamá para ir a Estados Unidos, porque el destino final parece que era Estados Unidos. Aquí está, este es de París. ¿Está? Ah, pero Claro. debe Ahí está, haber tiene ido el igual Panama por Panamá. Union. Ujú. Ujú. Efectivamente, a ver, aquí no la alcanzo a ver bien, pero 1800, no sé si no se alcanza a ver la fecha. Yo no Espérate, es la veo. 21. Ya te la pongo. Es la 21. Ahí está. Ujú. Y se alcanza a ver a 85. 3 de junio del 85. Sí. Ese es el matasello de llegada, parece. No, ese es el de Panamá, el de 3 de junio. Sí. Por eso, o sea, el de paso por Panamá, el de no Claro, tiene la ajá. fecha no tiene la fecha del de Ecuador. De Guayaquil no se ve. Es solo un frontal, no tiene atrás nada. Estos gallos le cortaron el París y le pegaron encima en el frontal. Eso que está ahí en naranja es un recorte de la parte de atrás y está pegado en el sobre en la parte frontal. No es hecho en internet, no es hecho con computadores, es así el sobre. De todas maneras, el centavo adicional por el paso Panamá tiene perfecta lógica. Sí. Claro. Y otra cosa adicional, si me permites también, el Panama Union también es interesante, porque ahí ese, como es francés, tengo entendido que ese indicaba, aunque ya Ecuador se había unido a la UPU años antes, de que Francia indicaba y reconocía que el país que procedía a esto era también miembro de la Unión Postal Universal. Heinz. Ahí está. Ahí hay 2 de la serie que si se fijan, está sobre ese cartoncito Sí. color sepia y son puños en negro y abajo tienen el número original y el número tarjado. El número original, por decir algo, es C-778, está tarjado y tiene el 25.462 encima. Y debajo dice efectivamente American Banknote Company, C-O-N-Y. Mm. Y esa es la forma en que procedieron con todos los puños, digamos. Correcto. Henry, Sí, ¿puedo compartir pantalla? por favor. ¿La alcanzan a ver? Ujú. Fíjense, ahí está, justo de la emisión que Paul mostró, está esta prueba, tarjado el C71 y luego la nueva numeración. Mm. Yo la tengo registrada, esta prueba, con 1924. 1924. Una curiosidad, ese escudo de armas, ¿en qué estampilla vino? En esta la primera que está hablando Paul, ¿no es cierto? Sí, justo, correcto. Esa es Lo la primera. mira, Se lo usó por mucho tiempo. Sí, qué interesante. Yo sé que hay un artículo que explica la numeración. Acá tienes el C71, porque no sé si hay A, B, pero las originales, cuando recién la ABN empieza, son solamente números, pero no sé hasta dónde llegan. No sé si llegan hasta el 1000 o al algo. Tengo que revisar ese artículo de nuevo. Okay. Está interesante, gracias. Oye, Teddy, esa Postal Stationery que tú dices que es la prueba de 10, que esa tiene también specimen, tiene perforado los Postal Stationery con el nombre de la empresa, ¿no? De la casa de impresora. Sí, ¿no? correcto. Son Sí. de Skipper and East de Londres, sí. Skipper and East, Ajá. exactamente, sí. Y es idéntica a la sí, lo 10 ubico, centavos, sí. Ujú. Curiosidad, ¿todo esto es anterior a CIVEC, durante CIVEC, saltándose CIVEC? Conciben en la mitad. Ok. O sea, CIVEC empieza en 1872 y termina en 1892 y 1897 termina. Ya. Entonces sí hubo un poco antes algo y luego posterior, ¿no? Ok. Henry, Sí, Cristian. respecto a lo que preguntas, hay una teoría que es la siguiente, que tiene bastante asidero. La letra C de los cuños en el American Bank se usó
en realidad después de lo que fue el proceso de consolidación, es decir, cuando se unieron varias imprentas y ese proceso, digamos, de unificación de procesos anteriores se le llamó consolidación, y ahí entonces empieza la C. ¿Y sabes por qué eso tiene mucho sentido? Porque en el caso de Chile, por ejemplo, y habría que verlo en el caso de Perú, no lo sé, o de otros países de Latinoamérica, las pruebas que se hicieron antes del proceso de conciliación, por ejemplo, las primeras pruebas de la serie dentada de Chile, que son de 1860, no tienen el C. Exacto, es decir, igual que la de Perú. ¿Viste? Entonces, resulta que tiene bastante lógica, digamos. Es muy probable que eso signifique la C. Pero lo que sí está claro es que la C está presente en las pruebas que se ven desde 1880 en adelante. Las ruleteadas de Chile también tienen la C. Sí, claro, y todas las posteriores. Sin embargo, la serie de la primera dentada de Chile no la tiene. Y espérate, y incluso más te digo, para terminar de ponerle, la C1 es el 5 centavos de la serie ruleteado de Chile. Es decir, la primera con la letra C. Eso está en un documento que yo lo mencioné, que es de Ross Towle. Ross Towle ha investigado harto este asunto. Y él es el que tiene más bibliografía y tiene una foto justamente del C1, de la primera con la letra C. Oye, Cristian, ¿y qué tan raros son estas pruebas de cuño en Chile? De las pruebas de cuño, bueno, son raras, pero hay. Yo mostré, ve la conferencia del peso bronce, mostré hartas pruebas. Porque Ecuador todo el hay proceso una de la index que mencionó Heinz, sobre la fabricación de las index card de 1924. Y bueno, yo te digo que, por ejemplo, en el caso de la serie ruleteados y el caso de la serie primera dentada de Chile, peso bronce, siempre he tenido pruebas de cuño, pero actualmente se están vendiendo muy caras. Es decir, ha subido mucho el precio impresionantemente. Digamos, yo me acuerdo que hace unos años atrás se podían comprar entre 500 y $1000. Ahora están pidiendo una locura por esas cosas. Bueno, a todo esto también ojo a que no sé quién fue el que mencionó, fue Alfonso. Si Alfonso está ahí, puede corroborar una cosa interesante, de que se han hecho reproducciones de los cuños con el cuño original, pero se han hecho reproducciones modernas. ¿Ya? Y eso se ve justamente por el tipo de papel en que se ha usado. Y eso ha, de una u otra forma, deslegitimado este mercado que está hoy en día de las pruebas. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de pruebas que se están ofreciendo en el mercado. Una cosa que quería comentar es justamente que hace un par de años o este año se vendía un cuño, se han vendido cuños, se han ofrecido cuños en eBay, que iba a poner la imagen, pero con este tema de los derechos de autor y todo, preferí no hacerlo. Pero no sé si ustedes han visto en eBay que están ofreciéndose cuños originales de esto, ¿no? De ahí pueden salir estas falsificaciones con papel, goma y tinta moderna que menciona Cristian. Sí, definitivamente. O sea, no son falsificaciones. El problema es que en realidad son hechas con el cuño original. Pero eso es lo delicado del asunto, digamos. Sí. Reimpresiones privadas, ¿no? Si se le quiere dar un nombre. Vamos con Heinz y de ahí con Mauricio. Y brevemente, dos cosas. Uno, el cuño que mostró Teddy en delante tiene una B corta, guión algo, y corresponde a un centro. Y aparentemente la idea es que eso era una viñeta, la B corta. ¿Ya? Y así hay varias letras, no van de corrido A, B, C, D, E, sino que hay algunas letras una codificación especial. Y lo segundo, con respecto a esto de estas nuevas copias de aparentes pruebas de centro, en Chile, en la serie Centenario, también han aparecido desde hace año y tanto series, pero no son en negro, si se fijan bien, son de un color café oscuro negruzco, no son negro. Y aparentemente esas están hechas con esas planchas esas planchas de acero que han salido a la venta vía
eBay. Hola Paul, primero felicidades, muy interesante tu charla. ¿Podemos volver a ver ese pliego que nos enseñaste que al parecer cambió de tonalidad el color? El naranja. Sí, ese. Esa parte de la explicación me la perdí un poco. Cuando esté me dices cuál era el color original y cómo es. Bueno, y vamos a ver cómo está ahora. Y la pregunta es si en algún otro sello de Ecuador sucedió lo mismo. Y la pregunta también la hago a los demás miembros de esta reunión hoy. Si en sus países también se ha dado algo similar con algún sello de la misma época. Porque podría ser una constante de esa tinta. Por si alguien más tiene el conocimiento de algún caso similar. Ok, ahí está, ¿se ve? Sí. Sí, bueno, este sobre, cuando lo adquirí, yo lo adquirí, creo que hace unos 25 años. Era completamente naranja. Yo tengo fotos, Polaroid inclusive de esto, y ahora está café. Está café, sí. ¿Dónde lo guardaste? Exactamente como los demás sellos, al lado de todos los demás sellos. Este otro está es exactamente igual. A la izquierda es un naranja vívido y a la derecha está totalmente ya café y son guardados en el mismo sitio, bajo el mismo habit, bajo las mismas condiciones. Y el sobre, plica nuevamente. Esta plica era un color naranja muy vívido. Y está totalmente café. Lo mismo me pasó en la serie de Liberal, la serie conmemorativa de Junta Liberal, que hice una charla aquí, con el Un Sucre. Y me ha pasado con el 10 centavos y unos 2, 3, 4 sellos más. Me ha pasado a mí y sé que a algunos colegas del país les ha pasado porque me han preguntado que si son errores de color, ¿no? Yo les he dicho que eso hay muchísimo. En lo que es stocks se ve muchísimo. No sé, bueno, la pregunta tuya, Mauricio, quizás en la composición de la tinta, la química, en otros países también. Yo había leído en algún lado que esto se llama oxidación, no sé. Sí. ¿De qué año es este sello, Paul? 1885, se puede decir que es. 1885, sí. ¿Y todas las que se decoloraron eran del mismo color, naranja o amarillo? Sí, naranja. Sí. Sí, naranja, sí. En Perú hay lo mismo. O sea, yo he visto y le enseñé el otro día una de esas de 20 centavos que se emitió amarilla y ahora está media ocre. Y yo también hace años compré un cierre de seguridad, de un sobre, la estampilla de 1 centavo de 1907, que cambió de color y ahora también es ocre. Lo mismo ocurre en timbres fiscales y en timbres telegráficos de American Bank. De American Bank, exacto. O sea, son de la misma, son contemporáneos. Más o menos, 10, 15 años de diferencia. Más o menos. Ajá. Heinz, ¿la que enseñaste es la misma estampilla con 2 colores diferentes? Efectivamente. Ahí está. Y las dos son, bueno, el mismo sello, el mismo papel, el mismo dentado. Este es el timbre fiscal de Chile, el primero. Sí. El 1 centavo, que es normalmente de ese rojo anaranjado. Entre paréntesis, los decolorados son escasísimos, muy pocos, y no sé por qué se habrá producido. Sí. No quiero aventurar más teorías por el momento. Ese sería candidato para hacer aquel estudio que vimos hace un tiempo usando un equipo electrónico. El ex-Raman. Sí. El ex-S. Para ver qué hay en esos sellos que puede explicar estos cambios. Acá tengo otros. La misma cosa. Ahí está, pues, ¿no? Pero esto ocurre en timbres telegráficos de American Bank. De la misma época. Este es posterior. Este es como 30 años después, pero de American Bank y del mismo color. Mismo color, sí.
Mismo color. Habría que saber quizás, ¿no? Ya es especular en parte química, pero ¿qué pigmento usan para ese tipo de estampilla? O para ese color, que coincidentemente ya vemos la de Ecuador, la de Chile, la de Perú, que tienen más o menos ese color, tienden a oxidarse. Sí, pero En lo importante Argentina es el resaltar 30 para los... centavos alvear se le pasó lo mismo, el 30 centavos alvear del American Bank de 1874. Y también es del mismo de color. color exactamente igual, es No, tiene que naranja ser con el y también pigmento. es de color exactamente las mismas tonalidades que el que mostró Kevin recién. Pero yo sí lo que quisiera recalcar para sobre todo los filtristas principiantes que nos están viendo, que no tiene por qué tener un precio extra esto. No fue Claro. emitido por la American Banknote de diferente color. Fue emitido todo homogéneo Exacto. y durante el tiempo, por factores externos, se ha cambiado el color. Yo en vivencia personal he tenido naranjas y en 10, 15 años se han tornado cafés. Por eso no tiene por qué ser más caro ni ser error de color, como muchas veces dicen. No es así. Ese es buen punto. ¿Alguna pregunta adicional, comentario adicional? Yo tengo otro más. ¿La American Bank solamente en estos años solamente imprimió esos sobres o también hizo enteros postales? Sí, claro. Eso lo mencionó Ted en su conferencia ya. Que usando los mismos cuños sin ninguna alteración. Los mismos y otros diferentes. Y otros Oh, ok. diferentes. Ok, gracias. ¿Algo más por ahí? Solo una cosita, Paul. En una de tus primeras diapositivas mencionaste alguno de los países a los que la American Bank les hizo papel moneda. Y solo para incluir en esa lista, existe papel moneda de Honduras de la American Banknote. Sí, mencioné que eran 48 países con los que trabajó antes, pero en la actualidad solamente trabaja con 4 o 5. Ah, la actualidad, sí. En fin. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, Paul, nuevamente muchísimas gracias por la charla y por la gran secuencia que estamos teniendo de la filatelia de Ecuador. Es la más popular en mi oficina hasta la fecha. Estamos aprendiendo mucho. Y el día de mañana...